Ahora sí, listo. Bien, ahora sí vamos a iniciar la clase de hoy día. Hoy día vamos a ver este nuevo tema sobre planes y procedimientos de respuesta ante emergencias. ¿Ya? Este tema lo estamos tratando en la sesión de hoy día y el miércoles, ¿no? Que es 29, justamente previo al simulacro nacional de sismo, ¿no? Y peligros asociados que va a ser el 31 de mayo. ¿Ya? Justamente para eso se ha diseñado que estas dos sesiones que vienen, esta sesión en realidad tiene dos partes, ¿no? Por eso ven ahí que dice sesión 22 y 23, porque hoy día vamos a ver una parte de lo que corresponde a toda la gestión de establecer planes y procedimientos de respuesta ante emergencias. Y la siguiente clase vamos a continuar desarrollando este tema, ¿ya? Entonces, este punto es importantísimo como parte de comunicación dentro de las organizaciones, pero no solamente tiene un enfoque laboral, ¿no? Tiene un enfoque también ciudadano en general, porque el tema de establecer un proceso como este, ¿no? De establecer un procedimiento de respuesta ante emergencias, también lo podemos llevar a casa. Ahora, en el enfoque ciudadano, no sé si habrán visto o habrán escuchado el término de plan familiar, que tiene un esquema similar, aunque es más sencillo, pero enfocado a la familia, ¿no? Al hogar, donde igualmente hay que identificar responsabilidades de las actividades que se van a hacer, temas de comunicación, ¿no? Que nosotros lo vamos a ver aquí a nivel empresarial, lo que se hace a nivel de una organización constituida, ¿no? Laboral, pero este mismo proceso, ¿no? Llamado plan de emergencia, lo vamos a ver más adelante en otra sesión, también se debe llevar a casa, ¿no? Porque finalmente el tema de las emergencias se pueden dar en cualquier situación, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver inicialmente con un enfoque laboral, ¿ya? De acuerdo a lo que la ley establece, lo que está establecido en nuestras normativas legales, y también en algunos puntos vamos a explayar con algunas metodologías de otras entidades, ¿no? De otras instituciones. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy el concepto de emergencia, lo que es un plan de emergencia, la clasificación de emergencias de acuerdo a su origen, también niveles de emergencia, medidas que adopta el empleador de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el proceso para gestionar las emergencias, ¿no? Es decir, el paso a paso de cómo se debe establecer un plan y los procedimientos de respuesta ante emergencias, ¿no? Desde la etapa de la planificación, la implementación, la ejecución y el seguimiento para hacer las mejoras que corresponden. ¿Ya? Entonces vamos a ir desarrollando este tema. Bien, entonces para este punto es importante de pronto identificar qué situaciones de emergencias podríamos tener en nuestras organizaciones, ¿no? Porque vamos a enfocar a ese tipo de emergencias. Entonces, hay que tener claro qué emergencias se pueden dar, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de peligro o riesgo, ¿no? Estamos hablando de una situación que ya merite la intervención de una brigada, ¿no? Que ya amerite una intervención de primeros auxilios, ¿no? Porque se puede dar en varios niveles la emergencia. Entonces, tenemos que primero identificar qué tipo de situaciones, ¿no? que son denominadas emergencia, se pueden dar en una organización. Porque en base a ella, a esta identificación es cómo se va a establecer el programa, qué es lo que va a incluir. Entonces, habrán diferentes tipos de emergencia que se vayan a dar en las organizaciones, ¿no? Algunas son por consecuencias de fenómenos naturales y otras tienen que ver, sí, con la acción humana, ¿no? Con algo que se ha cometido, ¿no? Que se ha generado por acción humana y se ha generado una emergencia, ¿no? Entonces, tenemos que identificar qué situaciones de emergencia se pueden estar dando, ¿no? Ahora, pregunto inicialmente en las organizaciones donde ustedes laboran actualmente. ¿Tienen algún conocimiento de que la empresa tiene planes de emergencia o de pronto lo tienen denominado como procedimientos de respuesta ante emergencias?
¿Tenemos algún conocimiento sobre ello? ¿Nos han explicado si hay brigadistas en nuestras empresas? ¿Sabemos qué hacen los brigadistas en la organización? ¿Tienen alguna identificación? Quisiera saber esto primero antes de que iniciemos el desarrollo de este punto. Profesora, buenas tardes. La saluda Y Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Ahora, justo esto es lo que le quería comentar la anterior clase. En mi caso, en mi entidad, en el archivo central, que compartimos, ¿no? Área con el archivo, con el área de logística y archivo audiovisual, no contamos con un brigadista, por ejemplo, no contamos con un grupo, ¿no? Que pueda acudir Mm, cuando hay un tipo de emergencia. Desde que estoy no hubo una presentación o algo así. No, profesora, no. ya. Ahora, no hay brigadista en el área. ¿Hay brigadista cercano? O sea, de un área cercana, de pronto. Es que como le comento, son tres áreas dentro del almacén y no tenemos brigadista. Debería de esto consultarlo con el área correspondiente porque nosotros estamos bastante alejados de las otras sedes, porque debería de haber, ¿no? Bueno, yo vengo Mm, claro. de la privada y como nosotros formamos más o menos como un aproximado de 55 personas, sí se sabe quiénes son los brigadistas, forman parte del grupo, pero no, por ejemplo, ahora Ujú. se simulacro y todavía no nos comentaron nada, solo nos llegó un pequeño correo que habrá un simulacro nacional, ¿no? Pero más de eso no sé, profesora. Sí voy a hacer las consultas porque es importante. Usted ya vio la realidad de mi archivo y la Ujú. verdad que se necesita, ¿no? Un brigadista, un equipo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y preguntaba si tenías, o sea, si no había en el área, ya, mi siguiente pregunta era esa, ¿no? Ok, entonces puede ser que en el área contigua sí hay una persona que se responsabiliza de una zona, porque de todas maneras, si no tenemos un brigadista por área, ¿no? Porque puede ser que una empresa tenga muchas áreas y no tenemos la cantidad suficiente de personas, no uno a uno me refiero, pero por lo menos se tiene una persona que se va a encargar de una determinada zona, o si por decir es el brigadista que ve temas de evacuación, ¿no? De acuerdo a la cantidad de personas que hay en la organización, se organizan y algunos cubren una zona o un piso, dos pisos, o sea, se organizan, ¿no? Según la cantidad que son. Pero como bien dijiste, se conoce quiénes son, ¿no? O sea, sí deberíamos saber quiénes son los brigadistas de la empresa. Es una información que todos debemos saber, ¿no? Y normalmente tienen una identificación, ¿no? Puede ser que se les haya asignado un chaleco naranja o un chaleco rojo o un casco, o sea, tienen alguna identificación diferente al resto de indumentaria que el resto de personal tiene, ¿no? Para que rápidamente ante una situación sepamos a quién acudir, ¿no? Es como nuestra primera respuesta en el momento, ¿no? Pasa algo, es el primer canal, ¿no? Porque, claro, hay un flujo de comunicación que va a llegar incluso hasta la gerencia general, pero hay brigadistas para eso y de varios temas, ¿no? De evacuación, hay brigadistas que son para ver los temas de sismos, son los de evacuación, ¿no? Hay brigadistas contra incendios para justamente los eventos de incendio. Hay brigadistas de primeros auxilios para cualquier tipo de accidentes, ¿no? Que se podría presentar. Tenemos ese grupo también. Hay brigadistas de rescate, que esto es para tipo de organizaciones con infraestructuras complejas o amplias industriales donde de pronto han preparado personal como rescatista también para que haga esta gestión, ¿no? De pronto las empresas que tienen esta cuarta brigada que mencioné de rescate, puede ser que la empresa genere mayor inversión en su organización para la formación de este grupo de brigadistas y también considerando el tipo de infraestructura que tienen en la empresa, ¿no? Usualmente esta última brigada es para empresas industriales, ¿no? Las otras tres sí suele ser normalmente el grupo que se utiliza o se conforma para cualquier tipo de organización, ¿sí? Caro, ¿levantaste la mano? Ay, profesora, sí. A ver, no, lo que pasa es que yo le quería comentar, por ejemplo, que donde estoy laborando, en cambio, digamos, sí tenemos brigadista, pero nosotros pertenecemos a Cercado, estamos en el Hotel Trillón y la Ya. brigadista está en Surco.
Mm. Ajá, O entonces sea, pero solamente, o sea, tienen, ¿cuánto personal son ustedes? bueno, yo estoy en Archivo Central, nosotros somos cinco nada más, cinco que estamos en sótano, y pero como ya recién están empezando a implementar, han contratado a un ingeniero para seguridad y salud en el Ah, trabajo, y hoy día ujú. justo han empezado ¿no? Las Mm, charlas, todo eso, para elegir al brigadista para nosotros, pues, ¿no? También con los claro. chalecos y todo eso. Ujú. Ujú. Claro, no, definitivamente, no, tienes un brigadista en Surco, no, ese brigadista es para esa zona, o sea, no tienen brigadista en realidad, ¿no? No, no No, tenemos, no, ¿no? no tienen, Ni claro, mapa de ese riesgos. brigadista es para esa zona, no va a cubrir en ese momento, tiene que ser en el del lugar, ¿no? Exacto, Tiene ni que mapa ser de en riesgos la tampoco. zona físicamente, geográficamente donde se encuentre, ¿no? El grupo. Ujú, sí, ni mapa de riesgo tampoco tenemos. O sea, no, todo está Mm. como la entidad recién empezado, parece, a trabajar Claro. recién. Y No, por no. ejemplo, si ahora el 31 ustedes saben, hay un paso a paso, ¿no? Lo que se debe hacer para la evacuación. Lo primero que nos dicen, o uno de los primeros pasos que debemos seguir es ubicar la zona más segura, más cercana, ¿no? Que tengamos en el lugar. Y para Ah, eso, sí. claro, justamente por eso también en el mapa de riesgos uno identifica la señalética de la S, ¿no? De la zona segura, ¿no? Y Sí, que en la nosotros, práctica está en la redondela de la S o está un afiche, ¿no? Un cartel de claro. color verde, ¿no? Informativo con la letra S. Y nosotros lo plasmamos en el mapa también, ¿no? Sí, nosotros estamos usando, por ejemplo, todo eso porque antes estamos ocupando las oficinas, antes le pertenecía a la SUNAT. Entonces la SUNAT ha Mm. dejado, digamos, ya armadito, ¿no? ¿Cuál, dónde va a ser la parte más segura? Entonces, eso es lo que nosotros Ah, estamos ya. usando, ¿no? Ujú. Pero sí que la misma entidad lo haya hecho, no, no. Mm. Incluso cuando vienen a hacer como una revisión, no me acuerdo qué es, ay, ahorita qué entidad hace las revisiones para que vean cómo trabajas, todo eso. Auditoría, Este, fiscalización, control, sí, algo sí, sí, así. sí, pero Inspecciones. lo que es ay, no me acuerdo ahorita. A nosotros, por ejemplo, a lo que es Archivo Central nos encierran, como que esa área no existe, ¿no? Para que no seamos Mm. revisados. Mm, Mm. a las demás sí, ¿no? Pero nosotros no, porque no tenemos, ¿no? No, y como hemos estado comentando en varias clases, es más, todavía el área de archivo es un área muy particular, ¿no? No es como una oficina, que en la oficina ya sabemos el tipo de peligros y riesgos que hay de oficina, ¿no? Y que todas Exactamente, las áreas tienen casi algo parecido, ¿no? Pero el archivo tiene algo distinto. O sea, claro, también tiene su zona de oficina, como todos, pero tiene su zona exclusiva del archivo, donde hemos visto que hay otro tipo de peligros y riesgos, ¿no? Entonces sí, se hace imprescindible una gestión justamente es uno de los puntos donde se evalúa el tema de respuesta ante emergencias porque si evaluamos puntos, por decir, ¿no? Solamente viendo el tema de emergencia, incendio, uno de los primeros infraestructuras que se tiene que revisar y donde tienen que haber identificado una situación de posible emergencia por incendio es en una zona de archivo, ¿no? Más que en una oficina, en la zona de archivo sería un punto focal para identificar este caso. Entonces, con más razón, habrán otro tipo de emergencias que sí aplica a todos, por ejemplo, el tema del sismo, ¿no? Va a aplicar a toda la organización, a todas las áreas, a todos los puestos de trabajo. Pero el tema del incendio no, el tema del incendio es una emergencia focalizada, ¿no? En determinadas áreas, como los almacenes, como los archivos, todo tipo de archivos, o sea, los centrales, los de gestión, porque ahí estamos hablando de que se acumula material combustible, ¿no? Entonces, son áreas de infraestructuras especiales que hay que identificar, ¿no? Este tipo de situaciones que se puedan presentar. Entonces, con más razón, tiene que haber el procedimiento de respuesta ante la emergencia, que hacer la infraestructura, la brigada, toda la estructura que se requiere, ¿no? Es definitivamente vital que las organizaciones sí hayan identificado esto en infraestructuras especiales como los archivos y los almacenes, ¿no? Y hemos visto cuántos reportes ¿no? que vemos televisivos de zonas donde ha habido incendios. Normalmente, ¿dónde han sido? Han sido en almacenes, han sido en zonas de archivo muchas veces, ¿no?
En almacenes, bueno, por otras características también, ¿no? Por mala organización también de los insumos o materiales que hay en el lugar, ¿no? Por eso también, Natalia, cuando comentaban en la organización, tienen junto el almacén con el archivo, ¿no? Entonces, ahí también tienen materiales que son los riesgos de un almacén. Entonces, es como si fuera un dos en uno, ¿no? En cuanto a los potenciales riesgos y tomar en cuenta una situación de emergencia. Entonces, definitivamente tiene que haber un brigadista en ese lugar, ¿no? Ni siquiera cercano, porque a veces cuando uno conforma los grupos, ¿no? Mencionamos brigadistas y por zonas o por tipo de emergencia que puede haber, ¿no? Entonces, para una zona de archivo, definitivamente debería tener su brigadista del lugar, ¿no? En la zona, ¿no? O sea, ni siquiera uno cercano, sino en la misma zona. Y más bien esa persona, además de cubrir su espacio, podría hacerse cargo si es que tuvieran alguna zona aledaña, un área aledaña de apoyo, ¿no? Digo, cuando una empresa es grande, cuando digamos, tenemos pocos brigadistas y cubrimos por zonas, ¿no? Pero definitivamente por la infraestructura tendría que haber un brigadista en el archivo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que identifiquemos, que tengamos en la organización y si no lo tenemos, hablemos con los miembros del comité, ¿no? O con el supervisor de seguridad que tenemos en la empresa, porque es un área con infraestructura especial, ¿no? Y tendrían que haberlo identificado en la matriz también. Y no creo que no haya matriz de riesgos. Entonces, tendrían que haberlo identificado, ¿no? O no lo están haciendo, o falta implementar, ¿no? Ese punto habría que revisar, ¿ya? Bien, entonces, tomando en cuenta la prioridad que tenemos de las emergencias en áreas de archivo, con más razón tenemos que tocar estos temas y verlos en nuestras organizaciones, ¿ya? Bueno, qué nos dice la norma, la ley de seguridad con respecto al concepto de la emergencia, ¿no? Dice que es el evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, ¿no? Que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. O sea, para que se haya suscitado es porque ya no se pudo generar una especie de control, ¿no? Y ya se dio la emergencia, ¿no? Entonces, las emergencias se pueden dar por factores naturales, ¿no? Como un tema de sismo, o se pueden dar por procesos peligrosos en el trabajo, ¿no? Producidos por acción humana, como un incendio, ¿no? Por temas de organización, materiales, falta de mantenimiento, entre otras causas. Entonces, vamos a tener dos clasificaciones grandes en lo que se considera una emergencia, ¿ya? Y plan de emergencia es el documento guía de las medidas que se deben tomar para, ante ciertas situaciones o condiciones o situaciones de gran envergadura, que incluyen responsabilidad de personas y departamentos, áreas, recursos también del empleador que deben estar disponibles para su uso, ¿no? Fuentes de ayudas externas, los procedimientos generales que hay que implementar, la autoridad para tomar las decisiones, el flujo de comunicaciones, los registros que se tienen que desarrollar, entre otros, ¿no? Entonces, en este documento llamado Plan de Emergencia, que tiene una estructura, lo vamos a ver en un momento, se tiene que considerar cuál va a ser todo el mecanismo de qué se considera como emergencia, ¿no? Por eso una de las primeras partes es identificar qué estamos considerando como emergencia, ¿no? Por eso hablaba el sismo, el incendio, un derrame, una fuga, o sea, ¿qué estamos considerando como emergencia? Porque sobre esa base es que la empresa va a tener que trabajar procedimientos, ¿no? Va a tener que organizar brigadas, va a tener que crear como una estructura dentro de la organización para el flujo de comunicación, ¿no? O sea, dentro de todos los puestos que tenemos en la empresa, existe como como si fuera un organigrama funcional de comunicación en casos de emergencias, ¿no? ¿Cómo se activa este otro organigrama paralelo al organigrama que tienen como empresa? Si pasara algo, ¿no? Si pasara un incendio en tal área, ¿cómo es el flujo de comunicación, ¿no? La persona comunica a quién, ¿no? A brigadista, brigadista a jefe de área o personas involucradas con jefe directo,
jefe directo con brigadista, brigadista con el coordinador de incendio, ¿no? De brigada de incendio, y con el jefe de todas las brigadas, ¿no? De pronto ese es el flujo de comunicación, y jefe de brigadas con gerente general, ¿no? Normalmente hay una llegada directa a gerencia general en caso de emergencias, ¿no? Conforme vaya subiendo el nivel de la emergencia, porque hay varios niveles, ¿no? Hay conato, ¿no? Hay otro, o sea, hay un primer nivel, segundo hasta tercer nivel, ¿no? Donde ya requerimos ayuda externa. Por eso, en un plan de emergencia se tiene que abordar toda la gestión, ¿no? Que cómo se activa cuando es algo interno, cuando es algo de mayor nivel también, qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ya agotamos el flujo de comunicación interno en la empresa y ya tenemos que comunicarnos con fuentes externas, ¿no? Me refiero, ¿no? Acá ya intervienen bomberos, ¿no? Ya interviene la policía, ya intervienen centros médicos, de pronto si es que si ya tenemos eventos donde hay accidentados, ¿no? Entonces ya activamos, ¿no? El mecanismo para otras fuentes, ¿no? Normalmente esto lo vamos a ver en nuestras organizaciones, a veces hacen cartillas, no sé si habrán visto en la organización donde están o donde han estado, cartillas de emergencia, ¿no? Son pequeñas cartillas de color rojo incluso, que dice cartilla de emergencia. Y ahí están todos los teléfonos de lugares cercanos para situaciones de emergencia, ¿no? Ahí está teléfono de bomberos, de la compañía de bomberos más cercana que tengan al lugar, ¿no? No les ponen cualquier compañía de bomberos de cualquier distrito. Normalmente figuran del distrito donde está instalada la empresa, compañía de bomberos, policía, postas, hospitales, clínicas, este, bueno, a ver, ¿qué más? Todo lo que tenga que ver con situación de emergencia, ¿no? Que se pueda activar, ¿no? Teléfonos también de SAMU, ¿no? Este, de INDECI, ¿no? Pero de todos los lugares cercanos y números centrales, ¿no? Para poder comunicarse rápidamente, ¿no? Por eso es que se activa este punto también de las ayudas externas. Si es que la situación ya amerita, ¿no? Esta ayuda, ¿no? Si no, se puede controlar dentro de la organización. Por eso todo va a depender también del nivel de la emergencia que se vaya a dar, ¿no? Porque algunas se pueden trabajar internamente y se soluciona, pero en otros casos sí se requiere ya la participación externa, ¿no? Ahora, todo eso tiene que estar establecido en este plan, ¿no? Por eso incluimos flujos de comunicación, los recursos que la organización debe invertir, ¿no? Por eso habla de los recursos del empleador que debe tener disponibles. Me refiero, ¿no? Si sabemos que puede haber una eventual situación de incendio, ¿qué recursos ha dotado la empresa para atenuar una situación como esta, ¿no? Para atender tener una respuesta ante una emergencia de este tipo, ¿no? ¿Qué tenemos como organización? O sea, tenemos extintores, tenemos mangueras, tenemos dispersores. ¿Qué tenemos en la organización, no? A eso se refiere con los recursos, ¿no? ¿Qué implementos se tiene para atenuar alguna emergencia? ¿Hemos colocado alarmas? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de la organización para trabajar una gestión de emergencias, ¿no? Las personas que les asignan responsabilidad también les asignan autoridad para toma de decisiones inmediatas, ¿no? En caso que suceda algo. Entonces, toda esta información debe estar en un plan, ¿no? Más adelante vamos a ver la estructura, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos de las emergencias, mencionábamos también que hay una clasificación, ¿no? Esa clasificación la establece el CENEPRED. El CENEPRED acá está también su nombre para que sepamos, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Esto es la CENEPRED. Y la CENEPRED establece una clasificación de peligros. No estamos hablando, acá para hacer la diferencia, de la clasificación de peligros que nosotros vemos por aspectos laborales donde hemos estudiado los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Fenómenos naturales, ¿no? Que lo hemos visto desde el aspecto laboral. Este es el que establece el CENEPRED, que es otra clasificación que vamos a ver que hay algunos similares, ¿no? Pero focaliza más el tema y justamente lo explaya, el tema de los peligros de origen natural, ¿no? Porque ven la gestión de riesgos de manera coordinada con otras instituciones también, ¿no?
Entonces, ellos establecen esta clasificación, por eso es importante saber la fuente en este caso, ¿no? Como lo estamos abordando desde lo que es gestión de riesgos, de desastres, CENEPRED genera esta clasificación, ¿ya? Entonces, aquí los peligros están divididos en dos clasificaciones grandes, los que vienen por fenómeno de origen natural y los que vienen por peligros inducidos por acción humana. Entonces, en lo que es fenómeno natural o de origen natural, hay tres grandes grupos. Miren, hay tres. Lo que es peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, y aquí tenemos los sismos, los tsunamis, los volcanes, ¿no? El vulcanismo. Luego este otro grupo de peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, caídas, volcamiento, deslizamiento, propagación, flujo, reptación, deformaciones gravitacionales, que prácticamente son movimientos de masa, ¿no? En general, ¿no? Sino que tienen diferentes denominaciones según la velocidad o según la condición del suelo, ¿no? De los espacios y otras características, donde varían ya los términos con respecto a este tipo de fenómenos, ¿no? Que están agrupados en geodinámica externa. Y estos otros que están aquí, que son los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, inundaciones, lluvias, oleajes, sequías, descensos, granizadas, tormenta, vientos, erosión, incendio, olas, desglaciación y fenómeno del niño y de la niña, ¿no? Con respecto a lo que es fenómenos naturales, y luego este otro grupo, que son los peligros inducidos por acción humana, que lo tienen dividido en tres grupos grandes: físicos, químicos y biológicos, ¿no? Entonces, esta es la estructura que da CENEPRED con respecto a tipificación de peligros como emergencias, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es importante aquí? O sea, ¿para qué vemos esta clasificación? Nosotros cuando hemos identificado los peligros y riesgos, ¿no? En el aspecto laboral, hemos identificado también que hay peligros por fenómenos naturales, ¿no? De pronto nos hemos centrado más en algunos que podrían ser los más recurrentes, ¿no? O generales en diferentes lugares, como el sismo o el tsunami, em, también granizadas, sequías, ¿no? Heladas, entre otros. Pero si vemos, hay más, ¿no? Más tipologías de tipos de peligros que se dan por zonas, ¿no? Por eso es que aquí también hemos identificado que los fenómenos de origen natural también se dan por departamentos, ¿no? O por zonas. Y esta información también la genera CENEPRED, ¿no? Periódicamente, y con esta información nosotros podemos saber, por ejemplo, un histórico de en qué zonas, ¿no? En qué departamentos del país se han dado sismos, ¿no? En diferentes fechas, ¿no? Tsunamis, movimientos de masa, inundaciones, heladas, sequías, ¿no? Porque esta información nos sirve como un histórico para saber si la zona donde laboramos, donde está instalada nuestra organización, es una zona probable donde se pueda presentar nuevamente un fenómeno, ¿no? De estas características, por el lugar geográfico donde nos encontramos, ¿no? Porque uno a veces dice, ok, pero este tipo de emergencia se puede dar aquí donde estamos. Claro, podría darse, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en Ayacucho, ¿no? La empresa donde laboramos está en Ayacucho. O tenemos una sede, una sucursal allá, ¿no? ¿Se ha identificado de pronto la emergencia por fenómeno natural de heladas? ¿O solamente hemos identificado de pronto sismos sí, sismos, que es lo más común, ¿no? Que todas las organizaciones tienen, ¿no? La identificación del sismo. Pero ¿qué otros fenómenos naturales hemos identificado aparte del sismo? Entonces, revisando el histórico de los lugares donde se han presentado otro tipo de eventos que no solamente sismo, podríamos
también tener mayor información de que si en nuestra zona, en la zona donde laboramos, también se pueden presentar otro tipo de eventos, ¿no? Ahora, esto es como un referente, ¿no? Porque para uno trabajar el procedimiento de, perdón, de respuesta ante emergencias, toma como base esta información, es como un referente. Pero también tomamos como base la información que periódicamente genera INDECI, que genera el CENAMI, ¿no? Las instituciones que nos van comunicando sobre la gestión de eventos o clima, que podría haber, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Por decir, de inundaciones, ¿no? Que nos vamos enterando también por otros canales, ¿no? O sea, el CENEPRED nos va a dar una información de un histórico de lo que ha sucedido antes para tenerlo como una referencia, pero también la información que tengamos del momento, ¿no? O sea, cómo está variando el clima. Por decir, el tema del ciclón Yaku no estaba acá. Es un evento que se dio el año pasado porque, por el cambio climático, ¿no? Es una de las consecuencias que se va dando por ello. Y esta información no la hemos tenido anteriormente, ¿no? Entonces, uno cuando organiza los tipos de emergencias que identifica para la zona, para el lugar, es tomando varias referencias, ¿no? Entonces, una de las referencias es esta, ¿no? La que tenemos del CENEPRED, ¿no? De qué eventos se pueden dar de origen natural también, y tomando como referencia también los lugares donde antes ya se han dado este tipo de eventos, ¿no? Más la información reciente que tengamos de las diferentes instituciones que nos pueden dar mayor información sobre el clima, sobre los cambios, entre otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos que todo ello es lo que nos va a permitir poder identificar qué tipo de emergencias se pueden dar en la organización. Hablando del tema de origen natural, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya del término de las otras emergencias por acción humana relacionadas a este otro grupo, peligros físicos, químicos, biológicos, tomamos en consideración también estos factores, ¿no? Que podrían venir por temas técnicos, o sea, generados por incendio, ¿no? Por mala organización, por ejemplo, o por falta de mantenimiento, ¿no? Explosiones, desplomes por daños estructurales, escape de vapores tóxicos, derrames de sustancias, fuga de gas, accidentes con máquinas, con equipos, accidentes de tránsito, caídas de diferente altura, radioactividad, atrapamiento, intoxicación alimentaria. Está considerado como un grupo de origen técnico, ¿no? Y las sociales, ¿no? Las emergencias que pueden venir por temas sociales, ¿no? Por amenazas, atentados, robos, extorsiones, ¿no? Conflictos, entre otros, ¿no? También identificamos qué tipos de peligros se pueden dar en este caso, ¿no? Ahora, con respecto a los niveles de emergencia, mencionaba que hay 3 niveles, ¿no? El nivel 1, que está considerado como conato de emergencia, que es el nivel que podemos rápidamente tomar acción, ¿no? Es una situación, es una emergencia que puede ser controlada, ¿no? Puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el personal del área afectada, ¿no? Con el personal que tenemos dentro de la organización. Son eventos con bajo potencial de daño y no requieren personal especializado, ¿no? Algo que se puede rápidamente controlar, ¿no? Perdón, que se me fue. Ahora, el otro nivel que está considerado como la emergencia parcial es aquella emergencia que no puede ser manejada o controlada por el personal del área afectada. Aquí necesitamos la intervención de otras áreas y acá es donde participa ya el grupo de brigadistas, ¿no? Pero de pronto sin requerir todavía un apoyo externo a la empresa. Es decir, se puede manejar todavía internamente, ¿sí? Pero ya requerimos de un grupo especializado. Cuando hablamos de grupo especializado ya nos estamos refiriendo a los brigadistas porque ellos tienen una formación adicional a la que tenemos todos los demás trabajadores.
normalmente el equipo de brigadistas lleva otros cursos de formación, ¿no? Adicional al que todos solemos llevar por temas de seguridad o salud, el brigadista lleva otros entrenamientos más, ¿no? Por decir, si varios han llevado alguna capacitación sobre el uso de extintores, el brigadista lleva otros entrenamientos un poco más exigentes, ¿no? Los brigadistas de primeros auxilios llevan otros cursos relacionados a primeros auxilios. Hay varios niveles incluso sobre los primeros auxilios, ¿no? Y así, entonces, son personal que está considerado como grupo especializado, ¿no? Que ya atendería en este segundo nivel, emergencia parcial. Y la emergencia general, que ya es la emergencia que ya no podemos controlarla como organización y con nuestros grupos brigadistas, ¿no? Ya es una emergencia que excede los recursos de la empresa y ya requiere, por lo tanto, convocar ayuda externa, ¿no? Generalmente ya se da una evacuación, ¿no? Porque ya es un evento que ya no se puede controlar dentro de la organización, ni siquiera con los especialistas que tenemos, que son los brigadistas, ¿ya? Entonces, en una situación de emergencia se pueden presentar cualquiera de estos tres niveles, ¿no? Cualquiera de los tres para poder atenuar la situación de la emergencia. Y esto debe estar también ya establecido en nuestro plan de contingencia o plan de emergencia. Ya se debe tener ese manejo, ¿no? De qué hacer ante situaciones de conato, qué hacer en situaciones de emergencia parcial y cómo actuar ya en situaciones de una emergencia que se catalogue como general, ¿no? Donde ya no podemos tener control, ¿sí? Toda esta información tiene que estar en el plan, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice la norma respecto a a la respuesta ante las emergencias o situaciones de emergencias? Hay medidas que tiene que tomar el empleador, ¿no? En la clase pasada estuvimos viendo también cuando revisamos los puntos de participación, consulta, información, y decíamos que en cuanto a situaciones de emergencia, se requiere participación activa, ¿no? Se requiere que participemos, por ejemplo, activamente en las capacitaciones, se requiere que estemos informados y si hubiera alguna situación, participemos activamente de ello también, ¿no? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la normativa en cuanto al empleador? Dice, debe garantizar la información, medios de comunicación interna y coordinación necesarias a todas las personas en situación de emergencia en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, existe esta obligatoriedad, ¿no? De que garantice, ¿no? Garantice información, medios de comunicación y coordinación necesarias a todas las personas en situación de emergencia. Entonces, sí es una información que debemos conocer. Es más, los planes o respuestas ante emergencias deben ser difundidos en la organización. Si tenemos una intranet donde de pronto muchos de ustedes han encontrado información de seguridad de su empresa, la política, los objetivos, el reglamento interno de seguridad, el plan, los programas, también debería estar un documento o varios documentos, va a depender de cómo se ha organizado en la empresa, alguno que se llame plan de situaciones ante emergencias o procedimientos de respuesta ante emergencias, ¿no? Y varias emergencias, ¿no? Emergencias para sismos, para incendios, explosiones, fugas, entre otros, ¿no? Porque es una obligación del empleador como empresa de garantizar y dar información, ¿no? Y los medios de comunicación para saber qué hacer en una situación de emergencia en el lugar de trabajo. O sea, esta es una obligación y debería estar esa documentación establecida, ¿no? En el mecanismo que tengan, ¿no? Por eso digo, si hay un intranet o si hay un panel de comunicación en el panel o si les han entregado un file con documentos de seguridad, ahí estaría. Entonces, deben haber varias formas de cómo se entrega el documento en la empresa y una de ellas tendría que ser sobre los temas de gestión de situaciones de emergencia, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dice proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. Es decir, si ya estamos hablando ya no de un conato, ¿no? Estamos hablando ya de un nivel 3, donde ya el tema de la emergencia está fuera de control y ya se requiere la intervención externa. También es importante
la comunicación ya a las autoridades competentes, ¿no? Por eso ya habla de la vecindad, de la población aledaña, y los servicios de intervención en esta situación de emergencia, ¿no? Servicios de intervención nos estamos refiriendo ya a bomberos, a entidades de salud, entre otros, ¿no? Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. Es decir, la empresa tiene la obligación de contar con un espacio, ¿no? Tópico, un lugar donde se puede atender estos servicios de primeros auxilios, ¿no? Y asistencia médica, de extinción de incendios, ¿no? Y para eso se supone que tenemos por áreas, ¿no? Dependiendo cómo está la distribución, ¿no? Los espacios de las áreas, cuántos extintores tenemos en el lugar, ¿no? Si estamos hablando de espacios grandes, se entiende que hay varios extintores, ¿no? Para atenuar una situación de emergencia por incendio, por ejemplo, ¿no? Y mecanismos de evacuación, ¿no? De todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. Por eso hablábamos la vez anterior de la importancia de las señaléticas, ¿no? La señalética de la zona segura, la señalética de por dónde vamos a evacuar, ¿no? A veces, si no hay la señalética y hay varias puertas, uno no sabe cuál es la puerta de salida para salida de emergencia, ¿no? Porque en una institución a veces tenemos N salidas, ¿no? Pero no sabemos en el momento de una emergencia cuál es la puerta para la salida de emergencia. Pueden haber N puertas, ¿no? O N accesos y no sabemos por cuál deberíamos salir ante una situación de emergencia, ¿no? De pronto tomamos la ruta más larga, ¿no? Justamente por desconocimiento. Por eso debe estar señalizado, ¿no? Las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, ¿no? Los rótulos claramente, ¿no? O sea, esta salida hacia dónde es hacia afuera o es el acceso para ir al otro piso o al área del costado, ¿no? O sea, eso debe estar claro, ¿no? Y en el mapa de riesgos también, por eso trabajamos el mapa de riesgos con detalle para ver estas simbologías, ¿no? Cómo en la empresa lo tenemos y cómo es que se está plasmando en el documento, ¿no? En el mapa de riesgos. Porque es una obligatoriedad del empleador, en este caso, asegurarse que contemos con estos recursos, ¿no? Para casos de emergencia. Por eso habla del espacio para primeros auxilios, asistencia, que suele ser el tópico, ¿no? O el lugar donde tenemos el primer canal, ¿no? La atención para primeros auxilios, la extinción de incendios y la evacuación, ¿no? Y también habla de ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización en todos los niveles, incluidos los ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y método de respuesta, ¿no? Se está refiriendo a que todos tenemos que estar informados de los eventos de situaciones de emergencia que se podrían dar en la organización y cómo se van a atenuar, y habla de los simulacros, este punto, ¿no? Incluidos los ejercicios periódicos de prevención. El ejercicio periódico de prevención se refiere justamente a eso, ¿no? A los simulacros. A eso se está refiriendo. Los simulacros se hacen periódicamente, ¿no? Por eso hablábamos del simulacro que va a haber el 31 a las 10 de la mañana, ¿no? Ese simulacro es uno de los simulacros que se hace periódicamente, ¿no? Para este año, de acuerdo a la norma de INDECI, se tiene programado 3 simulacros, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Más adelante vamos a ver dentro de la programación anual cuáles son esos otros 2, ¿no? Pero por lo pronto el más cercano es el que tenemos de aquí a unos días, ¿no? Entonces, es importante que la organización en primera instancia ya tendría que estar comunicando cuál es el mecanismo a seguir, ¿no? Ya se tendría que tener los planes de respuesta ante emergencias, ¿no? Saber quiénes son nuestros brigadistas. En el tema de simulacro de sismo, eh, tiene un rol importante ahí el brigadista que tenga que ver con la evacuación, ¿no? En primera instancia, luego los brigadistas que son de primeros auxilios también, ¿no? Los brigadistas contra incendios, ¿no? Porque ustedes saben que ante una situación de sismo, ¿qué más se puede presentar, no? El sismo no viene como una única emergencia, a veces viene sismo y otros más. Por eso, incluso en esto del simulacro, el simulacro que se ha considerado ahora simulacro nacional multipeligro, que acá justo tengo un afiche. ¿Ven mi afiche?
en este simulacro se está considerando simulacro nacional multipeligro, ¿no? No sé si lo logran ver ahí. Dice, ¿lo ven ahí? Dice ante sismos y peligros asociados. ¿Sí? ¿Logran ver? ¿Se ve o no se ve? A ver, ¿me confirman si se ve? Profe, se ve una parte. Ah, ya, debe ser por la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, cuando ponemos la pantalla. Sí, ahí dice, por ejemplo, ante sismos y peligros asociados, ¿no? No dice solamente sismo, dice peligros y peligros asociados, ¿no? Entonces, cuando hay un evento como este, hay otros peligros asociados que se pueden presentar, ¿no? ¿Qué peligro asociado se puede presentar? Se puede presentar un incendio, ¿no? Porque ante el movimiento de lo que vaya a suceder, claro que puede presentarse un incendio. Pueden haber derrames, puede haber rotura de tuberías, puede haber fugas, ¿no? O sea, se pueden presentar otros colaterales, ¿no? A veces el sismo no viene solo, ¿no? Ustedes han visto los eventos que también hemos escuchado en Japón, por ejemplo, ¿por qué se dio este accidente radioactivo, ¿no? Por ejemplo, porque se sumó al sismo el tsunami, ¿no? Se sumó al sismo el tsunami y entre ambos provocaron mayores catástrofes, pues, ¿no? Y destrucción de varios espacios o infraestructuras industriales, ¿no? Entre ellas las instalaciones nucleares, ¿no? Perdón. Entonces, sí es relevante, ¿no? Es relevante que se den estas prácticas, ¿no? Está establecido por norma. Ahora, ¿cómo las empresas lo están considerando? O sea, ¿cómo lo están cumpliendo? Mejor dicho, no considerando. O sea, ¿cómo nuestras empresas están o no considerando lo que está establecido por ley, ¿no? Porque esto está en el reglamento de la ley, en el artículo 83 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud, que aplica a todas las organizaciones, ¿no? Es una obligación que tengamos estas infraestructuras, estos servicios, la información, que tengamos, que la empresa haya establecido los mecanismos con los entes externos a través de las cartillas, de sus programas de respuesta ante emergencias, que se programen los simulacros dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, es parte de la obligatoriedad que tiene el empleador con los trabajadores, porque se pueden presentar situaciones, ¿no? Que nadie está ajeno a que se vaya a presentar un evento, ¿no? Como estamos hablando, entendiéndose como situación de emergencia, aquellos que pueden ser por fenómeno natural y otros que también se pueden dar por acción humana, ¿no? Por eso hablo del incendio, ¿no? Que también puede ser por acción humana, ¿no? Derrames o fugas, pero también pueden darse otros por el fenómeno natural mismo, ¿no? Y los colaterales. Entonces, los simulacros tienen que abordar diferentes situaciones de emergencia, no solamente sismo, ¿no? Pues deben abordar en realidad diferentes eventos, ¿no? O los multipeligros, porque ahora se le llama así, ¿no? Simulacro nacional multipeligro, porque vienen asociados otros más, ¿no? Entonces, un término más integral es ¿no? Multipeligro. Entonces, vemos que sí, debe existir esto dentro de las organizaciones, ¿no? Debe haber los procedimientos de respuesta ante emergencias, ¿no? Debe haber simulacros, ¿no? Y se debe dar la información que corresponda. Debemos conocer quiénes son los brigadistas, ¿no? Y si no lo hay, debería la empresa formar brigadistas, ¿no? Que es un punto relevante. Entonces, ¿cómo es que se debe trabajar todo este plan, ¿no? Este plan y sus procedimientos de respuesta ante emergencias, ¿no? Vamos a ir viendo que hay un paso a paso que debemos que desarrollar, que es este. Eso es lo que les decía que lo íbamos a ver en 2 sesiones, porque son varios puntos, ¿no? El primero es la elaboración del plan, ¿no? Pero para elaborar el plan nosotros necesitamos varios insumos como información. Una vez que ya tengamos toda esta data, se elabora, ¿no? Se elabora el plan y los procedimientos de respuesta ante emergencias con sus respectivos programas y luego ya se implementa, ¿no? Se implementa lo que ya está establecido, ¿no? Eso es. Una vez que ya se trabajó en el plan,
ya el paso 2 ya es la implementación propiamente del plan, ¿no? Hacer los simulacros, ¿no? Ya utilizar los recursos o adquirir los recursos que vamos a necesitar para desarrollar el plan. Y cuando ya se hayan ejecutado también simulacros, también luego se tiene que evaluar, ¿no? Cómo es la funcionalidad del plan, si es que está funcionando bien o no. Puede ser que cuando hemos trabajado, hemos hecho un simulacro, ¿no? Y tenemos nuestro procedimiento, ¿no? De respuesta ante emergencias, de pronto vemos que en el procedimiento hay vacíos, ¿no? Hay temas que mejorar todavía, ¿no? O el canal de comunicación no es lo que está establecido en el documento. De pronto, ante una situación de emergencia, nosotros hemos tomado otro canal y ha sido efectivo, pero cuando comparamos con el procedimiento, en el procedimiento dice otra cosa, ¿no? En el procedimiento existe otro canal, entonces ahí hay dos temas, ¿no? O por qué no lo cumplimos, o si ese mecanismo que hemos trabajado en el simulacro vemos que es efectivo, de pronto se podría cambiar en el documento, ¿no? De pronto ese mecanismo fue más rápido, más efectivo. Entonces, el documento es el que ajustamos, ¿no? Y lo verificamos nuevamente. Por eso es que hay una etapa luego de evaluar, ¿no? Que es verificar la funcionalidad de ese plan, ¿no? Y si hay temas de vacíos, ¿no? Temas que estamos viendo que no contamos, hay que reformularlo o hay que implementar las acciones, ¿no? Aplicar algunas acciones de mejora, recomendaciones. Y con todo ello, nuevamente actualizar, ¿no? y ejecutar nuevamente los planes de respuesta ante emergencia, de manera que estemos cubiertos ante alguna situación, ¿no? O sea, esto se hace como un preventivo ante alguna situación que se vaya a presentar ya, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los simulacros es para ir probando la funcionalidad de nuestros planes, ¿no? Ir ajustándolo para que cuando no deseable, o si es que sucede ya el evento, sepamos cómo atenuarlo, ¿no? Ya sobre una documentación ya correcta, validada, completa, ¿no? Es parte del proceso de mejora continua que tiene un procedimiento de respuesta ante emergencias. Por eso es que tiene todo este canal. Ahora, para la parte inicial, que es la parte de la planificación, ¿no? Aquí hay que asegurar varios elementos, ¿no? Uno de ellos, primero, es identificar las situaciones de emergencia, ¿no? Que puede ser que lo hayamos ya establecido en nuestras matrices. Ustedes recordarán que cuando nosotros hemos elaborado nuestras matrices hiper, acá les he puesto un ejemplo, cuando hemos elaborado la matriz hiper, hemos identificado, ¿no? Recordarán por procesos y puestos de trabajo, ¿no? Las actividades, las tareas, el puesto de trabajo, la cantidad de personas que intervienen, que hay en el área, ¿no? Por género, qué peligro es, qué riesgo es, qué consecuencias nos puede generar. Y había una columna, aquí la he marcado en amarillo, una columna que decía este tipo de eventos se da en una situación rutinaria, o sea, es una actividad rutinaria, es una actividad no rutinaria o es una situación que se puede dar en una emergencia, ¿no? Entonces, identificamos qué situaciones se pueden dar en emergencia, ¿no? También en nuestro hiper. Y aquí es justamente donde agregamos estos eventos, ¿no? Si es que no lo hemos agregado anteriormente en nuestros hipers, ¿no? Por puestos de trabajo, porque esto no se va a dar en un solo puesto de trabajo, se da en todos y normalmente cuando hacemos el hiper lo escribimos así, o sea, es en todas las actividades, en todas las áreas, en todos los puestos de trabajo, ¿no? Que tiene la organización y aquí incluso a veces se totaliza, ¿no? Se totaliza porque todas las personas que están en esa organización van a estar expuestas a ese peligro, ¿no? A ese peligro que en este caso es por fenómeno natural, ¿no? Entonces se identifica también ese tipo de peligro y acá se marca EM, que es en situación de emergencia o en estado de emergencia, ¿no? Se marca y, bueno, se coloca igual, ¿no? Las medidas de control, las valoraciones del riesgo y las medidas propuestas, que entre la medida propuesta, justamente la medida es elaborar, ¿no? E implementar el procedimiento de respuesta ante emergencias
para el evento del cual estamos identificando, ¿no? Si aquí, por decir, dice sismo, es elaborar e implementar un procedimiento de respuesta ante situaciones de sismo, ¿no? Formar brigadistas, ¿no? Realizar simulacros, entre otras actividades que se podrían agregar aquí. Entonces, uno de nuestros primeros documentos que deberíamos revisar o complementar en las organizaciones es el IPER, ¿no? Para identificar las situaciones de emergencia también. Es decir, no solamente lo rutinario, no rutinario, sino también eventos que se pueden dar, ¿no? Como un sismo, un tsunami, incendio, fugas o derrames, ¿no? Acá he puesto ejemplos solamente de 2 eventos, ¿no? Pero aquí pueden haber otros más, ¿no? Como digo, el incendio, la fuga, el derrame y otros, ¿sí? ¿Por qué puse tsunami aquí? Porque en la casuística coloqué que esta es una empresa que está ubicada en el Callao, ¿no? Entonces, organizaciones que podrían estar muy cercanas al mar, normalmente tenemos que identificar también, aparte del sismo, el tsunami, ¿no? Por la cercanía al mar, ¿no? Ya hemos mencionado anteriormente que de acuerdo al histórico que maneja Cenepred por departamentos, por provincia, habrán algunos eventos que se pueden dar por las zonas donde cada uno podría vivir o donde están instaladas nuestras organizaciones, ¿no? Por eso es que lo agregué para el ejemplo, ¿no? No solamente coloqué sismo, sino también tsunami, por el lugar, ¿no? Porque en la casuística estoy colocando un determinado lugar, ¿no? Para hacer referencia que por zona geográfica también tenemos que identificar los peligros, ¿no? Si la empresa está ubicada en Puno, por ejemplo, además de sismo, yo también podría agregar acá heladas, ¿no? Sequías. Puedo agregar otros eventos que se pueden dar en el lugar, ¿no? Eso por las estadísticas, por el histórico que podamos tener, ¿no? Y otros más, ¿ok? Entonces, identificamos, ¿no? La casuística, ¿no? Acá también coloqué otra información, ¿no? Edificación de 50 años, o sea, una edificación antigua, ¿no? Cuya infraestructura ya podría, si es que no ha tenido, pues, ¿no? Los refuerzos necesarios en el tiempo, también podría tener un riesgo mayor, ¿no? Que una instalación, una infraestructura nueva, moderna, de pronto una antigua podría tener mayor riesgo ante una situación de sismo, ¿no? Por la infraestructura, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Que no tienen, ¿no? Algunas infraestructuras actuales, ¿no? Con mayor control en situación de emergencia, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que hay que revisar, ¿no? Nuestras matrices hiper. Si hemos identificado ahí las situaciones de emergencia y agregar las medidas de control que correspondan, ¿no? Que en este caso la medida sería elaborar y establecer procedimientos de respuesta ante la determinada situación de emergencia que se vaya a presentar o que se podría presentar, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, el paso 1 es identificar situaciones de emergencia, ¿no? Y la herramienta que usamos es el IPER, ¿no? Como mecanismo. ¿Qué otro tema importante hay que tomar en cuenta? También hay que tomar en cuenta información que vamos a requerir para elaborar el plan. Por ejemplo, los datos generales que tiene la organización. Porque cuando veamos la estructura del plan vamos a ver que una de las informaciones previas que nos piden son todos los datos generales de la organización, ¿no? Dónde está ubicado, ¿no? ¿Qué empresa es? Toda la data general, ¿no? Empresa, dirección, RUC, ¿no? Contacto, teléfonos, correos, páginas web, cantidad de trabajadores, dirección, si son varias, ¿no? Si el plan de emergencia se entiende que se está trabajando por instalación. Normalmente no tenemos un plan de emergencia para varias sedes, ¿no? Lo usual es que se tenga un plan de emergencia para cada sede, ¿no? Porque cada sede tendrá diferente infraestructura y diferentes grupos de flujos de comunicación, ¿no? No solemos tener un solo plan para varias, o sea, de una sola entidad que tenga varias sucursales, ¿no? Lo normal es que tengamos varios planes, ¿no? Por cada instalación, porque cuando veamos la información que vamos a contenerla, vamos a ver que tiene que ser muy particular, ¿no? Por decir, acá tenemos que agregar la información del mapa de riesgos o del plan de evacuación, ¿no? Del plano de evacuación de la empresa, donde está claramente identificado las zonas de entrada, salidas de emergencia, zonas seguras, dónde están los extintores,
también dónde están los detectores de humo, dónde están los sistemas de contraincendio, mangueras, entre otros, ¿no? Los hidrantes, o sea, dónde está toda la información que corresponde a situaciones de emergencia. Entonces, hay mucha información que vamos a requerir de la documentación previa que tiene la organización, ¿no? Tenemos que rever los planos que tiene la empresa, ¿no? Los planos del sistema eléctrico, planos de sistema de agua, desagüe también, la matriz hiper, ¿no? Que mencionamos anteriormente, el mapa de riesgos, plano de evacuación y donde están las distribuciones, ¿no? De lo que mencionábamos, ¿no? Las ubicaciones de salida de emergencia, puntos de reunión también. Aquí, por decir en este ejemplo, están la simbología de la zona segura, ¿no? De las salidas de emergencia, extintores, botiquín, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, un documento completo también hay que considerar los puntos de reunión, ¿no? ¿Dónde son los puntos, la zona segura y los puntos de reunión? Normalmente los puntos de reunión están fuera de las organizaciones, ¿no? O sea, hay zonas seguras dentro, hay zonas seguras en los exteriores también, que usualmente los representamos con una redondela, ¿no? Y se coloca la letra S y ahí es donde todos los trabajadores acuden a ese círculo, ¿no? A esa redondela, y ahí, ahí permanecemos durante el tiempo luego que hemos evacuado, ¿no? Para hacer el recorrido, ¿no? Bueno, luego el análisis de la situación y luego retornar al punto, ¿no? Analizando los impactos que podrían presentarse, ¿no? Se evalúa en conjunto con los trabajadores que van acercándose al punto de reunión, ¿no? Entonces, eso también se grafica a veces dentro de estos planes, ¿no? Pero suelen estar en los exteriores a veces, ¿no? Si es que este fuera un plano mayor, no solamente de un área, sino de toda la infraestructura, se suele colocar también esos puntos de reunión, ¿no? En la parte exterior. Entonces, se requiere toda esta información previa, ¿no? Como un tema de tener la data para luego poder elaborar el informe, ¿no? Perdón, el plan con sus procedimientos. Entonces, toda esta data va a ser relevante para insertarla dentro del plan y como parte de los anexos también, porque varios de ellos son los anexos para la organización en el momento que uno desarrolla el plan. Ahora, también es importante luego tener claro, o sea, si ya sabemos qué situaciones de emergencia ya hemos identificado, ¿no? Es importante luego establecer el organigrama, ¿no? Y las responsabilidades que va a tener cada uno de ellos, ¿no? Entonces, se define cómo va a ser este comité de emergencia. Normalmente le llaman así, ¿no? Un comité de emergencias. ¿Quién está a cargo, ¿no? Gerente administrativo, gerente general, ¿no? El jefe de brigada, ¿quién va a ser? ¿Quiénes van a conformar las brigadas de primeros auxilios, de control de incendios o contraincendios, de evacuación y otra brigada más que corresponda, ¿no? Entonces, se tiene que establecer una conformación de comité, ¿no? Considerando los grupos de brigadas que la empresa ha determinado, ¿no? Hay empresas, por decir, del sector industrial que manejan cantidad importante de materiales, ¿no? Materiales y sustancias peligrosas y pueden tener un despliegue mayor, ¿no? En lo que corresponde a brigadas de evacuación o contra incendios, ¿no? Porque trabajan un sistema de MAPTEL, ¿no? De materiales peligrosos, ¿no? O sea, análisis de riesgos de materiales peligrosos y pueden tener una conformación mayor por el tipo de industria o por el tipo de organización que es, ¿no? Entonces, todo va a depender de acuerdo a a las situaciones de emergencia que se vayan a presentar en las organizaciones para que este comité sea de una estructura pequeña o de pronto sea un despliegue, ¿no? Un despliegue de una infraestructura mayor por los tipos de emergencias que se podrían presentar en las empresas, ¿no? Entonces, se conforman estos grupos, ¿no? Se conforma un organigrama, ¿no? Para atenuar las emergencias y esto también es parte de este plan, ¿no? En una de los ítems también se pide el organigrama. ¿Cuál es el organigrama del comité de las emergencias, ¿no? ¿Cómo va a ser el flujo de comunicación
y también qué rol va a cumplir cada uno de ellos, ¿no? O sea, ante una situación, ¿cómo van a actuar, ¿no? ¿Cuáles son todas sus funciones, ¿no? Y cuál es el canal de comunicación. ¿Cómo es que se va a comunicar una situación de emergencia en una determinada área a todo este canal, ¿no? ¿Cómo es el flujo de comunicación? Entonces, también habrá un detalle de flujo de comunicación, cómo se va a desarrollar. Es parte del plan en el desarrollo. Y bueno, esta es un poco la estructura de un plan de emergencias, ¿no? Normalmente se coloca el objetivo, el alcance, las responsabilidades, las definiciones y abreviaturas del contenido que se va a tratar, la información de la empresa, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento, las características que tiene la instalación, ¿no? O sea, de qué material es la instalación. Se pide bastante detalle sobre ello. También sobre la implementación de la instalación, cantidad de trabajadores, ¿no? Materiales, qué elementos tiene para atenuar emergencias también. eh, Se pide en lo que es organización justamente el organigrama y las funciones que va a cumplir cada uno de estos roles, ¿no? Que estamos viendo en el organigrama. También se pide un programa de capacitaciones, ¿no? De formación para los brigadistas y en general para la organización. O sea, qué temáticas se han tratado a nivel general con temas de situación de emergencia y también las capacitaciones específicas que se trabajan para los brigadistas, que son capacitaciones y entrenamientos especializados, ¿no? Para cada grupo, según cómo se haya definido la brigada. Entonces, en ese programa de capacitación se abordan dos niveles, ¿no? Los que van a todos los trabajadores y también las específicas que son por cada grupo de brigadistas, ¿no? O sea, los brigadistas que llevan los de contraincendios, los de evacuación, los de primeros auxilios y algunas otras emergencias específicas que se hayan también identificado. Entonces, esta información va aquí también, ¿no? En el capítulo 8. Y luego ya el detalle del procedimiento, ¿no? Que esa es la parte neurálgica del documento en sí. Porque aquí ya se detalla el procedimiento de cómo se va a actuar en el momento, ¿no? De la emergencia, ¿no? Ya sea un incendio, un sismo, derrame, explosiones, fugas u otros que la empresa haya determinado. Y aquí se trabaja en tres niveles, ¿no? El antes, el durante y el después, ¿no? Los tres niveles para tomar acción, ¿no? ¿Qué hacer antes de un incendio, ¿no? ¿Qué hacer durante y qué hacer después, ¿no? Se trabaja siempre el procedimiento tomando en cuenta estos tres momentos, ¿no? Vamos a ver que hay que trabajar en estos puntos, ¿no? Identificar las acciones que vamos a tomar y qué recursos tenemos para ello. Entonces, esta parte digamos que es la más amplia, porque aquí tenemos que identificar todas las situaciones de emergencia que se podrían tener en la instalación y cómo las vamos a atender, ¿no? Porque justamente se llama así, ¿no? Procedimiento de preparación y respuesta ante la emergencia, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a preparar, ¿no? Antes de que el evento suceda, ¿qué debemos hacer? También qué debemos hacer durante el evento, ¿no? Cómo estamos dando la respuesta y también qué hacer después, ¿no? Entonces, el procedimiento tiene que abordar los tres momentos, ¿no? Esto, como digo, esta es la parte neurálgica, ¿no? La parte central de todo este plan, ¿no? Y luego ya los registros que hay que desarrollar, ¿no? Porque hay varios registros que se van a implementar. Registro de participación en los simulacros de sismo, los programas de simulacro, los informes también que se presentan, entre otros, ¿no? Van a haber varios registros acá. Y bueno, como anexo ya se inserta la información que previamente hemos revisado, como por ejemplo, ¿no? El plan de evacuación o mapa de riesgos también, ¿no? Que algunas organizaciones aquí insertan también el mapa de riesgos, no lo he colocado, pero va aquí. La cartilla de emergencia, ¿no? Que ese es el otro documento que les decía, que suele ser una cartilla de color rojo, un color llamativo para que, y esto debería estar en realidad en todas las áreas,
para que sepamos qué hacer en caso de que pase. En los programas de simulacro que también se insertan aquí, ¿no? El informe de simulacro, la plantilla, el formato que se va a utilizar. El informe como tal no va dentro del plan, sino el formato del informe, porque los informes ya son lo que se va a realizar por cada simulacro. Y también el formato del registro de capacitación, entrenamiento y simulacros. Recuerdan que vimos este formato cuando estuvimos viendo la sesión de registros, ¿no? ¿Cuáles eran los registros obligatorios que la empresa tenía que contar como su sistema de gestión de seguridad? Y veíamos que justamente un registro obligatorio era este, ¿no? Pero ¿por qué lo estamos mencionando acá? Por esta parte, ¿no? Y también por las capacitaciones para temas de emergencia, por los entrenamientos para las brigadas también, y porque también se utiliza para registrar la asistencia y participación durante los simulacros de emergencia. O sea, este registro en realidad tiene varios propósitos, ¿no? Lo vemos por capacitaciones, pero también por los entrenamientos específicos. Acá también van, por decir, entrenamiento para para brigada de rescate, entrenamiento para primeros auxilios, entrenamiento de uso de extintores, ¿no? Entrenamiento de RCP, etcétera, ¿no? O sea, entrenamientos, prácticas. Y también para la participación en los simulacros. Esto también se tiene que llenar cuando ya se hace el simulacro de la emergencia, ¿no? Normalmente se llena este registro. Entonces, también lo anexamos en el plan como parte de la evidencia que se va a utilizar, ¿ya? Entonces, este es el contenido que suele tener un plan de emergencia, de manera general, porque algunas organizaciones, así como lo comentamos con el reglamento interno, podría ser que le hayan agregado otros campos más o lo tienen organizado a veces con otra declaración en el texto, ¿no? Pero tiene que tener esta información, ¿no? De alguna u otra manera, en el orden me refiero, tiene que existir esta información, ¿no? Y la parte neurálgica es esta, ¿no? Donde están los procedimientos de detalle de qué hacer antes, durante y después, ¿ya? Esto lo voy a marcar en amarillo siempre porque esto es lo clave de un plan de emergencia, ¿no? De plan de preparación y respuestas ante emergencias, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta justamente el contenido de esto y los programas de simulacro que justamente nos sirven para poder hacer los simulacros, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué vamos a incluir en los procedimientos, ¿no? Tenemos que incluir los eventos de emergencias que hemos identificado que se podrían dar en la organización. Por eso mencionaba como un insumo importante las matrices CIPER, ¿no? ¿Qué hemos identificado en nuestras matrices CIPER? ¿Qué tipo de eventos se podrían dar, ¿no? En las áreas donde estamos laborando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Ya hemos mencionado sismos o derrames, incendios, explosiones o fugas, entre otros, ¿no? De pronto ustedes me dirán, no, pero fuga de gas aquí no se va a dar, ¿no? Porque acá no tenemos instalaciones o no tenemos algún elemento. Hay que revisar, ¿no? Porque a veces sí tenemos áreas donde tenemos balones de gas, ¿no? Y sí podría haber una fuga, ¿no? O me podrían dar, no, pero explosiones aquí no creo que se den. Bueno, hay que revisar, ¿no? Hay que identificar las zonas que tenemos en los lugares, ¿no? Por decirlo, en los almacenes, ¿no? En un almacén se pueden presentar incendios, se pueden presentar explosiones, se pueden presentar derrames, ¿no? Derrames de sustancias. Si en un almacén tenemos sustancias, ¿no? Si los contenedores o los envases no están lo suficientemente sellados, o hubiera un evento sísmico y estos van y caen y no tienen algún soporte, por eso es que hay bueno, hay otras normas donde se habla sobre los controles de seguridad para los balones, ¿no? Normalmente están con cadena. No solemos tener balones y balones ahí expuestos, sueltos, ¿no? Normalmente están con un soporte, ¿no? Y se ubican, ¿no? Dentro de un contenedor específico para evitar de que vayan a haber caídas y justamente temas o de fugas, ¿no? O derrames o explosiones también, ¿no? Si tenemos sustancias de diferentes materiales, diferentes componentes, ¿no? Y algunas reaccionan con otras, eso lo vamos a ver ya en la clase que viene,
pero puede haber reacción. Entonces, claro, sí puede haber explosiones, o sea, sí pueden haber fugas, incendios o explosiones solamente por el hecho de un tema de organización de envases o de cilindros o de contenedores de sustancias, ¿no? Por eso es muy importante en los lugares donde tenemos sustancias, ¿no? Líquidas, ¿no? O contenidas, vapores, etcétera, eh, un manejo adecuado, ¿no? De esos materiales peligrosos, ¿no? Hay muchas normas con respecto a ello, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase ya en detalle. Pero entonces aquí el punto importante es haber identificado ya claramente qué situaciones son, porque luego ya vamos a tener que trabajar cada uno de estos eventos, ¿no? En el esquema del antes, durante y después, ¿ya? Eso es lo elemental. O sea, ¿qué tenemos de revisión para estos eventos considerando las tres etapas, ¿ya? Bueno, con respecto y a este punto, y ahí nos vamos a quedar porque ya los siguientes puntos ya los vamos a ver en la clase que viene tomando el tema del sismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Debemos revisar en nuestros procesos internos qué tomar en cuenta antes, durante y después, ¿no? Y eso tiene que claramente estar en nuestros manuales o en nuestros procedimientos de respuesta ante emergencias de sismo, ¿no? Hablando solamente del sismo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Para qué sirve la mochila de seguridad? ¿No? La empresa tiene cuenta bueno, ha hecho alguna capacitación sobre contenidos de mochilas de seguridad o en qué casos los utilizarían. La empresa cuenta con algún mecanismo de salvaguarda, ¿no? Normalmente para el ciudadano, ¿no? Se pide que como parte de un tema preventivo contemos con una mochila de emergencia, ¿no? Puede ser una por casa, ¿no? De máximo 7 kilos, o si son varios miembros de familia y hay varios adultos, en realidad podrían distribuir el peso, ¿no? Hay muchas familias que tienen una mochila por persona también, ¿no? En situaciones de emergencia, ¿no? Con los contenidos mínimos de lo que se debería tener, ¿no? Para poder atenuar una situación para las primeras 24 horas, ¿no? Y también se habla de una caja de reserva, que ya es un contenido mayor para las primeras 48 horas, ¿no? En caso de que pase algo, ya no podemos retornar a la casa, ¿no? En realidad es para eso, ese es el objetivo, ¿no? Eso a nivel ciudadano, ¿no? Que debemos contar con mochilas, que debemos tener una caja de reserva, que debemos conocer los números de emergencia también, ¿no? También el poder utilizar el celular y los números que son para enviarnos mensajes de texto en situaciones de emergencia, porque de pronto no se puede hacer llamadas o no se puede utilizar el WhatsApp, ¿no? Normalmente se saturan todos los sistemas de telecomunicación, entonces existen canales por emergencia que sí funcionan en una situación de emergencia, ¿no? Pero entonces todo eso debe estar establecido en este procedimiento, ¿no? Solamente hablando del tema de sismo, ¿no? Por eso estamos diciendo, perdón, que aquí claramente se tiene que profundizar, ¿no? Este es digamos, un pequeño afiche de resumen, pero en el procedimiento tiene que estar detallado qué acciones tomar en cuenta durante la etapa de la prevención, ¿no? O sea, periódicamente revisar nuestras instalaciones, ¿no? Ver nuestras señaléticas, si no las tenemos, solicitar que se coloquen, identificar, si es que no sabemos dónde es la zona segura, pedir al área de seguridad y decirle, identifícame por favor la zona segura aquí, ¿no? Normalmente son las vigas, ¿no? Donde tenemos vigas es la zona segura si siempre tienen que estar despejadas, ¿no? A veces yo cuando he hecho algunas auditorías, a veces en zonas que son las zonas seguras, está el letrero de la S, pero encima hay un mueble, hay un armario, hay adornitos, hay floreros. Entonces, no se toma conciencia de lo que es la zona segura, ¿no? Porque la zona segura es una zona que tiene que estar libre para que justamente si pasara algo, el primer lugar donde nos colocaremos será en esa zona segura, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces la zona que ya está identificada como la zona segura está tapada totalmente con otras cosas, ¿no? O sea, porque encontraron que había un espacio libre y se colocaron cosas ahí. Entonces se perdió la zona segura, ¿no? Ya está el letrero tapado, ¿no?
Igual pasa a veces con los extintores, ¿no? A veces encontramos extintores que por norma el extintor tiene que estar liberado de cualquier cosa, ¿no? Debe estar en una zona de rápido uso, ¿no? Y no esté tapada con otras cosas, ¿no? Pero pasa lo mismo, ¿no? A veces está el extintor y al costado está todo bloqueado, ¿no? Y digamos que si pasara algo, si hubiera un incendio, ni siquiera es fácil poder sacar ese extintor, ¿no? Porque está en un lugar donde ya fue arrinconado, ¿no? Y alrededor hay otras cosas, ¿no? Porque no le dieron la importancia y tienen seguro algunos elementos, pero no se consideraron o pasó el tiempo y no se han revisado. Entonces, el plan de emergencia sirve para eso, ¿no? Para nuevamente revisar instalaciones señaléticas, dónde están los extintores, los pasadizos que estén libres, zona despejada, que no haya nada en tránsito, ¿no? Las zonas seguras, entre otras, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que focalizar, ¿no? Hay que focalizar en ello, ¿no? Y bueno, luego ya el durante, ¿no? ¿Qué hacer durante el evento, ¿no? Guardar la calma. Para eso los brigadistas también tienen que dar mucho apoyo al resto del personal, ¿no? Personas que son brigadistas no solamente son brigadistas porque llevaron cursos, son brigadistas porque los calificaron como tal, ¿no? Porque son personas que van a dar la seguridad y tranquilidad al resto, ¿no? Porque hay gente que entra en pánico. Entonces, el brigadista, por eso es que lleva varios cursos, ¿no? Para estar preparado ante situaciones y poder manejar al grupo, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, conservar la calma, dar las indicaciones de no uso de ascensores, ¿no? Ni plataformas eléctricas, nada, alejarse de zonas donde están las ventanas, ¿no? Y la ubicación en las zonas seguras, ¿no? Por eso hablaba de que en la prevención identificamos dónde están y si no tenemos las señaléticas hay que colocarlas, si no existen hay que solicitar que las ubiquen, ¿no? Porque cuando suceda nos iremos a la zona donde está la S, ¿no? Nos iremos a nuestra zona segura, ¿no? Entonces, pero si no hemos hecho lo previo, al momento entramos en pánico y no sabemos qué hacer, ¿no? Y el después, ¿no? Revisar el lugar, ¿no? Estar en el punto de encuentro, porque cuando ya pasó el evento, normalmente salimos al punto de reunión, que es afuera, a las afueras de la instalación, ¿no? Tener dentro de la mochila, ¿no? Si es que lo tenemos, el uso de la linterna, ver temas ya relacionados a que el resultante del evento, ¿no? O sea, personas heridas, por ejemplo, y cómo trabajar con ellos, ¿no? Ahí se activa la brigada también de primeros auxilios, entre otras, ¿no? Entonces, un punto importante, ya para terminar, va a ser la revisión de estos canales, ¿no? El antes, el durante y el después, ¿ya? Este tema lo vamos a seguir viendo, la clase que viene, como le dije, este tema lo vemos en 2 sesiones porque es amplio, y me gustaría mucho que para la clase que viene, ya muy cercanos, ¿no? al simulacro, ¿no? Eh, tengamos mochilas de emergencia, hablemos en casa, si es que en las empresas no se está haciendo aún, ¿no? Yo entiendo que ya se va a hacer en estos días, ya estamos muy próximos, pero no solamente es para el trabajo, ¿no? O sea, hablemos con la familia de tener las mochilas de emergencia, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos los familiares, ¿no? También la mochila también debe tener cosas especiales para las mascotas, para si tenemos pequeños en la casa o adultos mayores también. O sea, la mochila en realidad tiene que tener todo lo necesario para una situación y para poder evacuar, ¿no? Cuando ya no podemos retornar a casa. En realidad, para eso es la mochila, ¿no? Y ver dónde se ubica, ¿no? De pronto me gustaría tener sus comentarios en la siguiente clase sobre el uso de mochilas de emergencia, sobre el uso de los celulares, si conocen de los números de emergencia también, ¿no? De cómo hacer simulaciones para hacer llamadas de emergencia en casos de que suceda, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este tema lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, ¿sí? Bueno, voy a pasar lista en este momento. A ver, un ratito. A ver. Un ratito. Profe, disculpe, hay compañeros que escribieron en el chat para que los tenga en cuenta en la lista. Ah, ya, sí, justo voy a pasar lista. Les agradecería si más bien me van comentando, porque como voy a abrirlo ahorita,
No voy a entrar al chat en este momento, pero si han escrito me avisan para corroborarlo ni bien termine la clase, ¿sí? Ya, a ver, Marden. Presente, profesora, buenas noches. Ujú, gracias, Patrick. Profesora presente. Profesora, disculpe, Sí, me Patrick. respondió el correo, pero no me consideró en la asistencia a la clase pasada, solamente para comentarle eso. Ah, ya, ya, ahora, Ya, ahora lo reviso. gracias, profesora. Ya, Patrick. Ya, Michelle. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Melissa, Meli. Profesora presente. Ujú. Stuart. Presente, profesora. Ujú. Dana. No está Dana. Víctor. Buenas noches, profesora. Presente. Ujú. Víctor Beldi. Víctor Beldi. Carol. Profesora, buenas noches, profesora. Ah, Disculpe, se fue el audio. ok, sí, ya Víctor te Meldi. escuché. Ujú. Carol. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Manuel. Presente, profesora. Buenas noches. Roberto. Profesora, buenas noches, presente. Ujú. César. Buenas noches, profesora, presente. Pedro. Profesora, buenas noches, presente. Ok, Miguel. Presente, profesor, buenas noches. Ujú. Nelly. Está en el chat, profesora. Ella me dijo que tenía 1% de batería. Se le iba a morir el Ah, celular. ya, Pero, ok. pero sí puso en el chat. Ya, perfecto. Ya, Catherine, gracias. Rocío. En el chat, profesora. Ah, ya. Gracias. John. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Gladys. Gladys. Presente, profesora. Buenas noches. Disculpe. Ah, ya, ok. Yael. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Catherine. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Ok, Catherine. Juan. Juan. Juan, ¿no? Jonathan. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Ana. Señorita, profesora, buenas noches, presente. Ok, Ana. Gerson. En el chat también dejó, profesora. También me dijo igual que Nelly. Estaba con Ya. poca batería. Ya, ok, ya ahí lo estoy considerando. Gerson. Pascual. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Cristian. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Jorge. Jorge Sarmiento. Luis. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Gonzalo. Buenas noches, presente. Ujú. Kiara. Buenas noches, profesora. Presente. Ujú. Miguel. Buenas noches, profesora. Presente. Ujú. Alan. Profesora, buenas noches, presente. Natalia. Profesora, buenas noches, presente. Ujú. Roxana. Presente, Roxana. profesora, buenas noches. Allá, ok. Bien, a ver, no tengo a Jorge Sarmiento. Acaba de ingresar, profesora. Ahí está. Profesora, Creo que tiene problemas con su he audio. vuelto a entrar, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. No me escuchaba Jorge. porque mi audio estaba mal. Sí, ahora Ya, sí me Jorge. escucho, ¿verdad? Sí, ya. Ah, Juan. ya, genial. Sí, ya Jorge, ya te tomé asistencia. Juan Obando. Juan, No está em, conectado, profesora. no está, ¿no? Ya. ¿Y Dana? Presente, profesora, buenas noches. Ah, ya, ok, ya. Juan ha faltado. Le avisan a Juan, por favor. Ya no, a él es el único que no lo tengo registrado hoy día. Ok, Bien. profesora. Ujú. Bien, hemos terminado la clase, entonces ya nos estamos conectando el día miércoles, continuamos viendo este tema, ya de respuesta ante emergencias y ahí también me comentan cómo lo estamos trabajando.
¿Ya? Bien. Sí, Listo, profesora, señores. gracias, buenas noches. Cuídense Buenas mucho, noches, buenas profesor. noches. Víctor Beldi, profesora, ¿qué pasó? Gracias, cuídense. Ya nos vemos Profesora. el miércoles. Víctor, profesora, Víctor Beldi, Sí, Víctor, gracias. ¿me pasó lista? Disculpe. Sí, sí, sí. Sí, porque se fue el audio, estaba llamando. Sí, No, por sí, favor, sí te anoté, no te preocupes. Sí, profesora, estás disculpe, anotado. Dios Sí, la bendiga. gracias.